Solo agárrate de donde sea. Ahí lo tienes. Aunque no es ningún secreto que Elvis fue un gran jugador durante su apogeo, durante años se ha cuestionado si tuvo hijos fuera del matrimonio. Las acusaciones de amoríos han persistido, especialmente después de su muerte, a pesar de los constantes desmentidos de su patrimonio. Al menos 5 personas han declarado ser sus hijos. Una de las primeras fue Desiree. Entonces había Débora. En este video vamos a echar un vistazo a cada una de estas afirmaciones. Los hijos predilectos de Elvis Presley, el icono nacido en Tupelo, no solo dejó una huella indeleble en la música, sino también en el tejido mismo de la cultura estadounidense. Conocido por su magnética presencia en el escenario y una voz capaz de calmar y electrizar al mismo tiempo, la vida personal de Elvis era tan fascinante como su personalidad pública. Casado con Priscilla Presley en 1967, su unión se celebró como un cuento de hadas, que dio como resultado el nacimiento de Lisa Marie Presley, la única hija de la pareja, reconocida por la familia y el patrimonio. Con el paso de los años, Graceland se convirtió en un santuario del legado perdurable de Elvis. Sin embargo, esta paz se vio perturbada por numerosas reclamaciones de herencia. Empezaron a aparecer personas que afirmaban ser los amores secretos de Elvis. La aparición de estas reclamaciones abrió una caja de Pandora de preguntas y especulaciones. ¿Había capítulos ocultos en la vida del rey? ¿Podría el hombre que había cautivado los corazones de millones de personas haber dejado tras de sí algo más que un legado musical? Ante la mirada del mundo, estas preguntas flotaban en el aire, a la espera de que la verdad saliera a la luz. En primer lugar, comenzaremos con la afirmación de Desiree. En 1987, Desiree y Lucy DeBarben aparecieron en los medios de comunicación, afirmando que Desiree era hija de Elvis. Durante una de estas apariciones, fueron entrevistadas en el programa de Donahue, donde se leyeron en voz alta extractos del libro de Lucy DeBarben sobre su aventura con el rey. Nos arrodillamos juntos sobre la manta. Elvis pareció inseguro de sí mismo. ¿Qué está mal?, pregunté. ¿Puedo tenerte para mí? Según su madre, Lucy DeBarben, Desiree fue concebida durante un romance entre DeBarben y Elvis. Lucy DeBarben, antigua corista, dijo que ella y Elvis mantuvieron una larga relación romántica que comenzó a mediados de los años 50 y duró varios años. «Nuestro amor está escrito en el viento del cielo», dijo Elvis, mientras nos tumbábamos de espaldas mirando las estrellas. «Esto es en una cima. ¿Crees esto? Yo creo». Y entonces coges el periódico y se casa con Priscilla. Según Lucy, su relación con Elvis duró más de 2 décadas y podría haber desembocado en algún sitio si ella no hubiera estado casada entonces y si él no se hubiera ido a Alemania, donde conoció a Priscilla. Luego se fue al ejército y después de la última vez que le vi antes de que se fuera, me quedé embarazada de Desiree. Así que tu embarazo fue justo antes de su partida al ejército. Cierto, pero fue mientras estaba en el ejército que comenzó la relación con Priscilla. Bueno, sí, creo que la conoció en Alemania. Lucy afirmó que conoció a Elvis en 1956 en Las Vegas, donde actuaba como corista. Según ella, la relación se mantuvo en secreto debido a la carrera y la imagen pública de Elvis. Según Lucy, su relación continuó a lo largo de los años, con encuentros en varias ciudades siempre que la agenda de giras de Elvis lo permitía. Sin embargo, su marido por aquel entonces era un maltratador y amenazaba a Elvis y a ella cuando se producía la aventura. El hombre con el que estaba casada y había solicitado el divorcio volvió para matarme porque se había enterado de que salía con Elvis. Se hizo famoso y entonces se dio cuenta de que yo iba en serio con él e iba a matarle a él y a mis hijos. Y a mí de hecho lo intentó. Tiró mi puerta abajo y todo. Las circunstancias que rodearon el nacimiento de Desiree han sido objeto de especulación y controversia. El relato de Lucy DeBarben, detallado en su libro Are You Lonesome Tonight?, coescrito con Dari Matera, ofrece una visión íntima de lo que ella describe como una relación apasionada pero secreta con una de las figuras más icónicas de la historia de la música. ¿Son ciertas o no estas afirmaciones? El entrevistador de esta entrevista de 1987 podría hacerte cuestionar la historia de Desiree. Podemos acercarnos un poco más a Desiree. Quiero que vean a esta hermosa joven. ¿Opinión? ¿Qué piensas? ¿Es la hija de Elvis? No estoy seguro, pero echemos un vistazo a una foto de Desiree junto a Elvis y escuchemos tu opinión sobre lo que piensas. La respuesta de Graceland fue cortante y desdeñosa, ya que se negaron a aceptar lo que consideraban una afirmación increíble y ridícula. Sin embargo, la historia no pasó desapercibida y muchos se preguntaron si detrás de los titulares había algo de verdad. La reivindicación del apellido Presley por parte de Desiree sigue siendo un tema de acalorado debate,
una pieza de rompecabezas en el siempre cambiante legado de Elvis Presley. Además de Desiree, John Smith es una de las muchas personas que han afirmado ser el hijo ilegítimo de Elvis Presley. Según su historia, John nació de un breve pero intenso romance entre Elvis y su madre, cuya identidad prefiere mantener en secreto para proteger su intimidad. Afirma poseer pruebas de ADN que demuestran que es fruto de un fugaz encuentro entre su madre y el mismísimo rey. También él escribió un libro para compartir su versión de la historia, titulado Let the Boys Sing, Elvis is My Daddy. El libro revelaba detalles sobre la relación de John Smith con su supuesto padre. En 2013, Smith declaró: «He sabido que Elvis es mi papi desde que tenía 27 años», y afirmó que Presley creó un fondo fiduciario para él y organizó conexiones para que pudiera trabajar con estrellas como Kenny Rogers. John Smith afirma que su madre conoció a Elvis a principios de la década de 1960, cuando trabajaba como camarera en Memphis, Tennessee. Según Smith, Elvis visitaba con frecuencia el establecimiento donde ella trabajaba, y entablaron una estrecha relación que acabó convirtiéndose en romántica. El romance se mantuvo en secreto, ya que Elvis era ya una figura pública, y mantener una imagen pública limpia era crucial para su carrera. Smith afirma que su madre descubrió que estaba embarazada poco después de que empezara su aventura. Temiendo el escrutinio público y el daño potencial a la reputación de Elvis, decidió mantener el embarazo oculto al ojo público. Según Smith, Elvis estaba al corriente del embarazo y le prestó un apoyo discreto para asegurarse de que tanto la madre como el niño estuvieran bien económicamente. John Smith nació en 1961 y su madre, siguiendo los deseos de Elvis, lo crió sin que se reconociera públicamente la identidad de su padre. Smith afirma que, a pesar del secretismo, Elvis mantuvo un contacto ocasional y siguió prestándole ayuda económica. Sin embargo, Smith no ha aportado pruebas concretas, incluida esta supuesta prueba de ADN, para validar sus afirmaciones, y el patrimonio de Presley no le ha reconocido como heredero legítimo. La reclamación de John Smith, aunque suscitó una mezcla de curiosidad y controversia, quedó como una nota a pie de página, sin resolver en la compleja historia personal de Elvis. El Tribunal de la Opinión Pública tuvo que sopesar las pruebas, o la falta de ellas, y el patrimonio de Presley siguió protegiendo las puertas de Graceland de las reclamaciones que consideraba infundadas. Deborah Presley Brando es otra de las personas que ha afirmado públicamente ser la hija ilegítima de Elvis Presley. Su historia está llena de intriga y controversia. Según Deborah, fue concebida durante un romance entre Elvis Presley y su madre. Tuve una idea. Sabía que mi madre lo había conocido antes de que fuera famoso. Toda mi vida. Naturalmente yo sabía que ella lo conoció cuando él tenía agujero en sus zapatos y él estaba luchando. Su madre alegó que conoció a Elvis a principios de los años 50, cuando ambos estaban en Hollywood. Afirmó que su relación comenzó poco después de conocerse y que se caracterizó por una profunda conexión emocional y física. Deborah sostenía que Elvis era encantador, atento y estaba realmente enamorado de ella, pero que su relación tuvo que mantenerse en secreto debido al escrutinio público al que se enfrentaba Elvis como estrella emergente. ¿Cuántos años tenía? ¿18? Él tenía 21 y ella 14 cuando se conocieron. Su madre alega que ellos tuvieron una aventura en este tiempo. No en ese momento. La aventura no ocurrió hasta junio del 55, pero fue muy breve, pero bastante larga. Deborah creció escuchando historias de su madre sobre su famoso padre. En 1989, saltó a los titulares cuando cambió legalmente su apellido por el de Presley y presentó una demanda para ser reconocida como hija de Elvis. Aunque un juez falló en su contra en la demanda, ha seguido reivindicando su derecho al legado de Elvis. De él dijo lo siguiente: «Recuerdo que estuvo en mi vida hasta que tuve unos 4 años. Cuando pude empezar a hablar, recuerdo que me cogía en brazos, me abrazaba y me enterraba la cara en el cuello». Las afirmaciones de Deborah se detallan en su libro Memoirs of a Starseed Child, donde relata la relación de su madre con Elvis y sus propias experiencias al crecer con la creencia de que es su hija. A pesar de la falta de pruebas definitivas de ADN que demuestren su paternidad, Deborah Presley Brando sigue siendo una figura destacada entre quienes afirman ser hijos de Elvis Presley. A finales de los 80, una década después de la prematura partida del rey, Deborah se hizo un hueco en la escena pública, no solo como reclamante del apellido Presley, sino como litigante en una batalla legal que pondría en entredicho los cimientos mismos del patrimonio de Presley. Quería ser reconocida como la hija perdida de Elvis, un secreto que el coronel Tom Parker y los instintos protectores de la sucesión Presley habían ocultado al mundo.
La demanda de Deborah tropezó con la resistencia de los Presley, sobre todo de la propia Priscilla, que se presentó como codemandada. La sentencia fue ambigua. Aunque no negaba rotundamente la pertenencia de Deborah al linaje de Elvis, establecía con firmeza que solo los hijos nacidos dentro del matrimonio tenían derecho a la fortuna de los Presley. La siguiente persona que afirmó ser hijo secreto de Elvis fue Elvis Aaron Presley Jr. Nació como Philip Stanek y afirmó que su madre era Angelique Dolores Petitjohn, una actriz que apareció como extra en la película Blue Hawaii. Elvis Aaron Presley Jr. no se limitó a reivindicar su linaje, sino que adoptó la personalidad de su supuesto padre, actuando como imitador de Elvis, un papel que difuminaba los límites entre la realidad y la actuación. Su historia de haber crecido en el circo, actuando como payaso desde la tierna edad de 5 años, añadía una capa de intriga y espectáculo a su reivindicación. Sin embargo, a pesar de su encanto, la historia de Presley Jr. se topó con un muro de escepticismo. La ausencia de pruebas concretas, como una prueba de ADN, hacía dudar de sus afirmaciones. Su afirmación, aunque audaz y vívida, carecía del fundamento necesario para convencer a la opinión pública y a los guardianes del patrimonio de Presley. Elvis Jr. afirma que nació el 24 de diciembre de 1961, como resultado de este asunto. Debido al posible escándalo y al impacto que podría tener en la carrera de Elvis, su nacimiento se mantuvo en secreto. Elvis Jr. alega que fue dado en adopción y que más tarde fue adoptado por una familia que lo crió sin saber de su famosa filiación. Afirma que descubrió su verdadera herencia más tarde, gracias a la información que le proporcionaron sus padres adoptivos y otras fuentes. En su búsqueda de reconocimiento, Elvis Aaron Presley Jr. ha recurrido a diversas vías legales para establecer su derecho. También ha actuado como artista tributo a Elvis, lo que añade complejidad a sus reivindicaciones, ya que algunos consideran que sus actuaciones son un medio de sacar provecho del legado de Elvis y no una prueba de su paternidad. A pesar de sus esfuerzos, incluidos los intentos de obtener el reconocimiento legal y el uso del apellido Presley, Elvis Jr. no ha aportado pruebas concluyentes de ADN que confirmen que es realmente el hijo biológico de Elvis Presley. El patrimonio de Presley no le ha reconocido oficialmente como miembro de la familia Presley. Otra destacada reclamante fue Lisa Johansen, que apareció en los años 90, afirmando ser la verdadera Lisa Marie Presley. Alegó que la mujer conocida públicamente como Lisa Marie era una impostora y que ella, Johansen, había sido enviada lejos por su seguridad. Johansen escribió un libro detallando su historia y presentó documentos que, según ella, probaban su identidad. Sin embargo, cuando se le pidió que se sometiera a pruebas de ADN para corroborar sus afirmaciones, se negó, lo que puso en duda sus afirmaciones y llevó a muchos a cuestionar sus motivos. Otro individuo, un hombre llamado Jimmy Ellis, tenía un asombroso parecido vocal con Elvis, lo que aprovechó para grabar discos y actuar bajo el nombre artístico de Orion, a menudo con una máscara para ocultar su identidad. Ellis nunca afirmó ser hijo de Elvis, pero no negó públicamente los rumores que circulaban en torno a su herencia, permitiendo que las especulaciones alimentaran su carrera. Tras su muerte, las pruebas de ADN demostraron de forma concluyente que no estaba emparentado con Elvis, poniendo fin a los rumores que le habían perseguido durante toda su vida. A principios de los años 2000, un hombre llamado Jesse Garon Presley, llamado así por el hermano gemelo de Elvis, que había nacido muerto, afirmó ser el mismísimo rey, habiendo fingido su muerte para escapar de las presiones de la fama. Aunque no pretendía ser el hijo de Elvis, esta afirmación aumentó la mitología en torno al legado de Elvis y la posibilidad de que existieran parientes desconocidos. La afirmación fue recibida con escepticismo, ya que no se presentaron pruebas creíbles que la respaldaran, y fue ampliamente descartada tanto por el público como por los expertos. ¿A quién creemos? Aunque los llamados Love Children insistan en que Elvis mantuvo romances secretos con sus padres, seamos realistas. Desde el momento en que Elvis saltó a la fama hasta el día en que abandonó el edificio, cada detalle de su vida fue seguido más de cerca que un vídeo de gatos en Internet. Quiero decir, vamos, el rey ni siquiera podía ir a la guerra sin que apareciera en los titulares. Y por eso sabemos que el primer amor de Elvis fue su novia del instituto, Dixie Locke, con la que salió hasta después de graduarse. Cuando Elvis aún era una estrella en ciernes, tuvo una aventura con June Juanico, la única chica a la que su madre dio el visto bueno. Pero según la propia June, ella nunca tuvo sexo con Presley. En su libro Elvis en el crepúsculo de la memoria, confesó que tenía demasiado miedo de quedarse embarazada. Varias personas han señalado que Elvis ocupaba sus noches con varias novias, o que su lista de aventuras de una noche llenaría volúmenes.
La actriz Anne Helm, por ejemplo, ha dicho que a Presley le gustaba mucho el sexo. También afirmó que a Elvis le encantaba el camisón amarillo con volantes que le compró y que le daba pastillas después de sus encuentros. Sin embargo, no está claro si Presley mantuvo relaciones sexuales con la mayoría de las mujeres con las que salió. Sus primeras novias, Judy Spreckels y June Juanico, han declarado que no mantuvieron relaciones sexuales con él, y varias mujeres superaron rápidamente la posibilidad de encuentros sexuales, estableciendo en su lugar una cómoda amistad. Spreckels, la cantante Betty Amos, la peluquera Patty Parry y otras personas cercanas a Presley se convirtieron en hermanas de Elvis. A pesar de que June Juanico afirmó no haber tenido ninguna relación sexual con Elvis, en una entrevista para la película Elvis 1956 dijo: «No diré lo que pasó entre nosotros, es algo personal». Byron Rafael y Alana Nash también han declarado que la estrella nunca se metería dentro de una de estas chicas, por diversas razones. A pesar de estar rodeado de bandadas de chicas adolescentes, Elvis finalmente sentó la cabeza en 1967 y se casó con Priscilla Presley. Cuando Priscilla tenía 22 años, tuvieron una hija llamada Lisa Marie. Desde la muerte de Elvis, sin embargo, es como si se hubieran abierto las compuertas, con mujeres saliendo de la nada, afirmando que tenían historias de amor épicas con el rey. La mayoría de ellas no eran más que conocidas o breves aventuras exageradas. Juanico incluso señala con el dedo al manager de Elvis, el coronel Thomas Parker, acusándole de empujar a Elvis a salir con mujeres guapas solo por la publicidad. La finca de Presley, Graceland, una extensa mansión en Memphis, Tennessee, se convirtió en la encarnación física de su legado, atrayendo a millones de visitantes cada año. Pero más allá de las puertas de este santuario del rock and roll, se estaba gestando una compleja batalla legal. El testamento de Elvis Presley, redactado en 1972, nombraba albacea y fideicomisario a su padre, Vernon Presley. A la muerte de Vernon en 1979, la exmujer de Elvis, Priscilla Presley, y el National Bank of Commerce de Memphis tomaron las riendas. La principal beneficiaria era la única hija reconocida de Elvis, Lisa Marie Presley, que heredaría el patrimonio al cumplir los 25 años. Sin embargo, apenas se había secado la tinta del testamento cuando empezaron a surgir disputas. El patrimonio de Presley estaba valorado en varios millones de dólares, pero arrastraba importantes deudas y obligaciones fiscales. La dirección de la finca, encabezada por Priscilla, tomó una serie de inteligentes decisiones empresariales que no solo saldaron las deudas, sino que convirtieron Graceland en una lucrativa atracción turística, asegurando la estabilidad financiera de la herencia de Lisa Marie. A medida que aumentaba el valor de la finca, también lo hacía el número de personas que se declaraban descendientes de Elvis y, por tanto, herederos potenciales de su fortuna. Durante el caso de Deborah Presley, en 1989, Priscilla Presley, exmujer de Elvis y coejecutora de su patrimonio en aquel momento, fue nombrada codemandada y negó todas las acusaciones. Alegaron que no había pruebas suficientes que corroborasen sus afirmaciones y que, sin pruebas definitivas, como las de ADN, el tribunal no debía alterar la distribución de la herencia de Elvis, tal y como figuraba en su testamento, y era gestionada por el fideicomiso. El fallo judicial no abordó la cuestión de si Deborah era hija ilegítima de Elvis, por considerarla irrelevante. El juez dictaminó que aunque Deborah fuera hija de Elvis, no tendría derecho a la herencia porque no era su hija legítima. El juez declaró: «Solo los hijos nacidos en legítimo matrimonio con el señor Presley tienen derecho a heredar de él y a través de él, y que Lisa Marie Presley es la única de esas hijas». Deborah se casó posteriormente con Christian Brando, hijo del legendario actor Marlon Brando, en 2004, pero su matrimonio fue anulado en junio de 2005. La polémica no terminó con Deborah. A lo largo de los años, otros muchos han afirmado ser hijos de Elvis, cada uno con sus propias historias y supuestas pruebas de su linaje. Algunos, por las buenas o por las malas, solo querían poner su nombre en el testamento. La cuestión de la herencia es en realidad el hueso más duro de roer. Según la ley de Tennessee, para que un hijo no reconocido pueda reclamar una herencia, debe aportar pruebas irrefutables de su paternidad. Esto suele requerir pruebas sustanciales, incluidas pruebas de ADN, lo que, en el caso de los fallecidos, puede suponer un obstáculo legal importante. Además, el calendario de las reclamaciones es fundamental, ya que Tennessee impone un plazo de prescripción de las reclamaciones de herencia. Este reloj legal empieza a correr a partir del momento del fallecimiento del presunto progenitor. Los reclamantes disponen de un plazo limitado para presentar sus alegaciones, y si no actúan dentro de ese plazo, pueden perder definitivamente cualquier derecho a reclamar la herencia.
La sucesión de Presley se ha mantenido vigilante en su defensa contra estas reclamaciones, manteniendo que Lisa Marie es la única heredera del legado de Elvis. Los abogados de la sucesión siempre han sostenido que las reclamaciones de los supuestos hijos adoptivos carecen de fundamento y de la capacidad jurídica necesaria para justificar una parte de la fortuna. La búsqueda de una parte de la herencia de Presley no es solo cuestión de dar un paso al frente y declararse heredero. Es un desafío legal que infunde temor hasta en los abogados más avezados. Cuando se trata de herencias de celebridades como la de Elvis Presley, hay mucho en juego y el escrutinio legal es intenso. Para cualquier supuesto hijo ilegítimo, la batalla por reclamar una parte de la herencia conlleva muchos obstáculos, el principal de los cuales es el establecimiento de la paternidad. En el caso de Elvis Presley, cuyos restos mortales llevan mucho tiempo enterrados bajo los terrenos de Graceland, la exhumación del cadáver para realizar pruebas de ADN es un asunto muy delicado, al que a menudo se resisten los albaceas testamentarios y los familiares. Corey Cooper, historiador de Elvis Presley, describe estas situaciones como tristes. Explica: estas personas buscan un sentido de pertenencia. Es como decir, vi a Elvis en el Burger King de Kalamazoo, está vivo. O, mi madre se acostó con Elvis y es mi padre. Algunos reciben un poco de atención mediática y les da un momento de sentirse especiales. La aparición de estas afirmaciones coincidió con un periodo de la cultura estadounidense en el que el periodismo sensacionalista empezó a alcanzar nuevas cotas de popularidad. Historias que en otro tiempo se habrían tachado de meros rumores encontraron acomodo en las páginas de publicaciones sensacionalistas que prosperaban gracias al apetito del público por lo extraordinario. La posibilidad de que Elvis Presley tuviera hijos aún por descubrir encajaba perfectamente en esta narrativa, ofreciendo una tentadora mezcla de conspiración, escándalo y el atractivo de las verdades ocultas. Al examinar las motivaciones de estas afirmaciones, hay que tener en cuenta el contexto cultural más amplio. Elvis Presley no era solo un músico, era un símbolo del sueño americano, una historia de éxito que caló en millones de personas. Estar relacionado con él era tocar un pedazo de la historia, formar parte de un legado que trascendía lo ordinario. Para algunos, pretender ser su hijo podría verse como un intento de reclamar una parte de esa inmortalidad. Además, no se puede pasar por alto el posible beneficio económico. El patrimonio de Elvis, gestionado por Graceland Holdings, ha convertido la casa de Presley en una lucrativa atracción turística que genera millones de dólares al año. El atractivo de una posible herencia o los beneficios que podría reportar la asociación con el nombre de Presley podrían ser una poderosa motivación para quienes buscan establecer una conexión con el rey. El público tiene reacciones encontradas ante estas afirmaciones. Algunos fans quieren creer que una parte de Elvis sigue viva y se sienten reconfortados por la continuidad de su linaje. Otros desconfían y piensan que los reclamantes explotan el nombre de Presley en beneficio propio. Los medios de comunicación han influido en estas opiniones, a menudo dando un carácter sensacionalista a las afirmaciones sin verificarlas a fondo. La sucesión Presley ha refutado sistemáticamente las afirmaciones sobre descendencia oculta, recurriendo a menudo a acciones legales para proteger el nombre Presley de afirmaciones infundadas. Esta defensa no consiste solo en preservar la historia real de la vida de Elvis, sino también en salvaguardar la conexión emocional que los fans tienen con Elvis y su familia. Para muchos admiradores, la idea de hijos ilegítimos puede empañar la imagen de Elvis como hombre de familia e icono cultural. Para la familia Presley, en particular para Lisa Marie Presley, la única hija reconocida de Elvis, estas afirmaciones pueden ser profundamente personales y angustiosas. Se inmiscuyen en la intimidad de la familia y pueden considerarse una afrenta a su patrimonio. La familia a menudo ha tenido que equilibrar su deseo de privacidad con la necesidad de abordar estas reclamaciones públicamente, una tarea que puede ser emocionalmente agotadora y distraer de sus propias vidas y esfuerzos. Con esto, llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haga clic en la tarjeta de su pantalla.